Y hoy realmente tenemos una visita honorable, el doctor Claudio García Pintos. Es licenciado y doctor en psicología, summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica, profesor titular de la Universidad Católica, de la Universidad Austral, profesor invitado en universidades latinoamericanas. La verdad que si cuento todo lo que hace y ha hecho, estaría todo el programa contándolo. Pero ante todo, gracias por estar acá compartiendo en este momento de Entrecortados. A ustedes, gracias por haberme invitado. Es un gusto grande. Doctor, su especialidad es la logoterapia. Sí. ¿Qué sería? Qué pregunta. Mira, te cuento una anécdota primero, cortita. Sí. Un colega, hoy es un colega muy importante, hace muchos años, siendo jovencito, hizo un curso conmigo de logoterapia, de los primeros cursos a distancia. Y él siempre dice, cuando uno estudia logoterapia, la entiende, pero no sabe explicar de qué se trata. Uh-huh. Cuando uno la entiende, no sabe cómo explicarla. Y recién cuando uno puede explicarla es porque la ha entendido. Es decir, es muy sencillo y al mismo tiempo muy difícil de explicar. Pero la logoterapia es una escuela de psicoterapia. ¿Sí? Así como en medicina existen escuelas, varias maneras de operarte de próstata, uh-huh. Bueno, en psicoterapia hay varias maneras de abordar el padecimiento de la gente. Básicamente hay 3 escuelas. Las 3, curiosamente, surgieron de Viena. La primera escuela es el psicoanálisis de Freud, que es lo que por lo menos aquí en Buenos Aires la gente asocia psicólogo muy con popular. Psicoanálisis y Freud, ¿no? Sí, insólitamente, porque en el mundo no es así ya, pero bueno, acá es así. La segunda, una escuela menos conocida acá, que es de Adler, que es un discípulo de Freud, y se llama Psicología del Individuo. Y la tercera es la logoterapia de Viktor Frankl. Las 3 surgieron en Viena. ¿Cuál es la propuesta de Freud? Que todos nuestros comportamientos son generados por fuerzas pulsionales que están ahí luchando en el inconsciente, en el fondo, y las chispas del choque son nuestras conductas. Por eso vos sabés qué haces, pero no sabés por qué lo haces. Y sos víctima de las fuerzas impulsivas. Sí, muy mágico. Ahí está. Adler plantea algo parecido, pero dice que en realidad esas fuerzas no es la voluntad de placer, como lo plantea Freud, sino la voluntad de poder. Todos nacemos con un complejo de una vivencia de inferioridad que inmediatamente se convierte en complejo. Uh-huh. Y toda nuestra vida luchamos para superar un complejo. Demostrar que no somos inferiores. Uh-huh. Pero estás movido por ese conflicto interno. Sí. En ninguno de los casos sos libre. ¿Y la logoterapia? Y Frankl lo plantea que rompe el paradigma de que el hombre es cuerpo y alma y dice el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Bien. Introduce la dimensión espiritual en la psicoterapia, que es lo que te hace libre en realidad, uh-huh. Lo que te permite tomar posición ante las cosas de la vida, ¿no? Por eso tu vida es el resultado de lo que decidís, sino de lo que te toca vivir. Sí. A veces viene la gente con angustia, suponte, se murió un familiar y viene con angustia y me dice, doctor, ¿no necesitaría yo tomar algo? La pastillita mágica. Y yo le digo, sí, claro, necesitas tomar algo. Decisiones es lo que necesitas tomar. La gente cree que la vida se resuelve con un blister de Pharmacity, ¿no? No ahí así. Está, si tenés que tomarlo, hay que tomarlo. Claro. Entonces, la logoterapia es una escuela de psicoterapia que rompe los paradigmas de todas las escuelas anteriores y posteriores y nos plantea que el hombre es el ser que decide. Y cuando decide qué hacer, decide quién es, ¿sí? Si vos me insultás y yo decido darte una cachetada, decidí qué hacer, golpearte, sí. Pero al mismo tiempo decidí quién ser, violento. Si vos me disculpás por la cachetada que te di, o todos justifican que te la di, ok, lo que es invariable no cambiará, que yo me decidí violento. Eso es para siempre. Hace mucho tiempo yo estudiaba inglés y me acuerdo, esas cosas que a uno le quedan en el recuerdo, un párrafo de Bertrand Russell que habla sobre la vida y la compara como un río de montaña que, digamos, nace muy tenue entre las rocas, después va tomando fuerza a medida que cae. De repente esa caída tiene su curso más tranquilo hasta descansar en un lago. Son las distintas etapas de la vida. ¿Qué nos puede hablar usted de estas etapas de la vida? La infancia, la adolescencia, la adultez. Es muy lindo tema. No conocía la reflexión de Bertrand Russell, pero yo siempre digo que la vida es como el mar. Por ahí es más violenta mi mirada, más que plácida, ¿no? Es como el mar, ¿no? Sí. Tiene una profundidad que nunca terminaremos de comprender y un movimiento propio que no podemos manejar. Uh-huh. Nosotros somos surfistas. Surfistas. A veces vamos a estar. A veces
A veces vamos a estar en la cresta de la ola, pero sabemos que nos podemos caer. Hay que prepararse para estar arriba de la cresta con la ola que viene. Ahora, yo no puedo quejarme de que las olas sean grandes o pequeñas, no puedo pedirle que esté sereno y calmo. La vida es la vida, ¿no es cierto? Fluye en tal caso, ¿no? Ahora, si vamos a... Digo, me trajo lo de Russell porque yo me gusta el mar, amo el mar y el mar habla. Si uno lo escucha, tiene sabiduría. Pero yendo a tu pregunta, vamos a dividir la vida en 3 etapas. Sí, en 3 edades. Primera, segunda y tercera edad. No hay creatividad, llamémosle así. Primera, segunda y tercera edad. En psicología no se utilizan más, hace muchísimos años, la cronología para marcar las edades. No es de tal edad a tal edad, por un montón de cuestiones que no vienen ahora al caso. No se usa más eso, ¿no? Sino que se le ofrecen a cada edad una tarea evolutiva. Cuando vos cumplís esa tarea, pasás a la edad siguiente, ¿sí? Como si fuera un password que tenés que conseguir para pasar a la edad siguiente. De modo tal que no todos las cumplen en la misma edad cronológica. Claro. Por eso está el síndrome de Peter Pan, por ejemplo. Por ejemplo, o bueno, sin ir a los síndromes, hay definiciones científicas con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no tengo por qué estarlo. Donde yo te pregunto, ¿a qué edad termina la adolescencia? Hay gente que sigue siendo adolescente toda su vida. Yo te diría la respuesta... Adolecer de algo, ¿no? La respuesta nadie lo sabe. Cuando yo era adolescente, con el secundario terminaba el carnaval. Los pantalones largos, por ejemplo, marcaban antes el paso de la adolescencia. Pero yo ya tenía pantalón largo de siempre. No, soy mayor, pero esa no la viví. Esa fue anterior. Entonces, terminabas el secundario y lo que seguía era trabajar, estudiar o las dos cosas. Se acabó el carnaval. Después lo extendimos hasta, 20. Después hasta que termine la universidad. Ahora te dicen que la adolescencia puede terminar a los 30 años y que hay personas de 33 con rasgos adolescentes sería normal. Para mí es un escándalo. Yo hasta los 20, 25 más no te doy. ¿Qué querés que te diga? Perdón, pero es mi idea, ya está. Si no, no sigue el ciclo de la vida. Claro. Y podés ser un adolescente permanente. Ahí está. Entonces, la primera edad tiene una tarea, Liliana, que es el logro de la identidad. Termina cuando yo puedo decir yo soy, yo quiero, yo valoro, yo elijo y me hago cargo de lo que quiero, valoro y elijo, ¿no? No es que yo elijo y se hace cargo papá, no. Sí. La segunda etapa es la etapa de la conquista, el logro de lo que se llama la nostridad, vivir el nosotros, es decir, que yo pueda establecer vínculos afectivos estables, vínculos efectivos, responsables, que pueda tener un proyecto, que me pueda integrar en la vida y formar familia, tener una pareja, comprometerme con un trabajo, ser productivo, con un proyecto. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es el logro de la alteridad. ¿Qué sería el logro de la alteridad? En la primera etapa, construcción de la identidad, el objetivo es que pueda decir yo. En la segunda etapa, que pueda decir nosotros. En la tercera, que yo viva la vida diciendo tú, ¿no? Por eso es la etapa más autotrascendente de la vida. Vos lo vas a ver cuando de repente la nieta va a visitar a la abuela se saca el pañuelito del puño para secarse, viste que a veces le gotea la nariz. Y la nieta le dice, qué lindo pañuelo, abuela. Y la abuela se lo regala. La abuela no dice nada, la vieja, no dice nada. A la semana siguiente lo tiene almidonado, planchadito para la nieta. Claro. Y ella saca del puño papel higiénico. Es cierto. ¿No? Es así. Entonces digo, primera etapa yo, segunda etapa nosotros, tercera etapa tú. ¿Cuál es la necesidad predominante en cada etapa? ¿Qué necesita de 0 a fin de la adolescencia el individuo que tiene que construir identidad? Recibir. Porque si tengo que construir, me tienen que dar. Por eso en la primera etapa los padres se quejan, los chicos son demandantes, son autoritarios, piensan en ellos. Sí, en esa etapa es normal, claro, porque están construyendo y es importante que vos tengas presencia en la vida de estos chicos, que es el problema que tenemos hoy. Porque si no, el chico para construir va a tomar de otro lado, de la televisión, de internet, de la calle, lo que ve en la casa de otros. Claro. Y va a construir su identidad con eso. Después no te sorprendas y no te escandalices si no estuviste. Vos tenés que ver con qué construye. La segunda etapa, la necesidad predominante en nosotros, ¿cuál es? Compartir. Por eso es importante que el individuo pueda tener el recurso personal para salir al mundo, establecer vínculos, integrarse socialmente, con relaciones de camaradería, sentimentales, de amistad, ¿no? Que pueda salir de sí.
porque afuera está lo que yo necesito. Claro. Para que yo sea un maestro, ¿qué es lo que necesito? Un alumno. Si no tengo un alumno, no puedo ser maestro. Claro, El afuera, claro, el afuera es lo que me permite ser y crecer. ¿Cuál es la necesidad predominante en la tercera edad? Dar. El anciano, si me permiten la analogía, el anciano es como un pecho lleno de leche. Si no da... ¿Qué pasa cuando ese pecho no tiene alguien que tome la leche? La famosa mastitis, terror de las madres, ¿verdad? El pecho se pone duro, se enferma y duele. El viejo es como una teta llena de leche. Tiene que dar. Si no puede dar, porque no tiene quien lo reciba, se pone duro, se enferma, una especie de mastitis existencial, si querés. Sí. Por eso el viejo necesita ser recibido. Gran problema, nadie lo quiere recibir. Nadie quiere escucharlo, estar con él, ¿no? Entonces, la gran angustia de la primera edad es el abandono. Me dejan solo, no me dan. Se repite en la tercera. La angustia de la segunda edad, la soledad también. No tengo compartir. La angustia de la tercera, la soledad, nadie me recibe. La soledad es el peor de los estados en cualquier edad. Pero más o menos ahí tenés 3 etapas, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y seguimos con el doctor García Pintos y bueno, les cuento que en el corte nosotros seguimos charlando y realmente es lindo poder grabar todo en realidad, no solamente la entrevista. Y de esta charla que tuvimos en el medio, se me ocurre preguntarle por las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos. Mira, muchas veces dando cursos, formando orientadores de familia, me preguntan, ¿qué puede hacer la familia por el viejo? Está bien, parece que es un interés noble, pero yo antes les aclaro qué es lo que puede hacer el viejo por la familia. Porque el viejo puede hacer por la familia más que la familia puede hacer por el viejo. Hay un dicho inglés que dice que una manzana por día mantiene al médico lejos de casa. Con respeto de mi colega, yo diría que un abuelo integrado a la vida de familia mantiene al psicólogo infantil lejos de casa. Porque la intergeneracionalidad, si vamos a las etapas anteriores que yo te decía, ¿no? Sí. Recibir, compartir, dar, ¿sí? Mantengan como esa imagen. Cuando mi hijo tiene necesidad de recibir, yo estoy en la segunda etapa. Tengo necesidad de salir a conquistar el mundo. ¿A quién dejo al nieto para poder hacerlo? Al abuelo. Claro. Mira una familia integrada, cómo funciona. El que tiene necesidad de recibir, a cargo del que tiene necesidad de dar, para el que tiene salir pueda salir tranquilo. Una lógica perfecta. Claro, mira cómo funciona una familia trigeneracionalmente organizada, que no quiere decir conviviente, ¿eh? No. Porque no hace falta que sea conviviente. Entonces, los vínculos intergeneracionales son de enriquecimiento para las 3 generaciones, no para una. Por eso me parece fantástica la nobleza de pensar qué podemos hacer por los viejos, pero al mismo tiempo me parece que es una tercera parte de la historia, porque tampoco hay que hacerlo para calmar la conciencia, no es un sedante para que puedas dormir tranquilo. No, ni tampoco utilizarlos. No, tampoco. Tampoco utilizarlos. Ahora, en el contexto de las relaciones intergeneracionales, lo que suele a veces complicarlas es la existencia de conflictos que se han mantenido sin resolver durante 50, 60 años. Entonces te toca, por ejemplo, que vos tenés que cuidarlo a tu papá y te cuestionás porque decís, pará, toda la vida la preferida de mi viejo fue mi hermana. ¿Por qué tengo que cuidarlo yo? A mí siempre me ninguneó y ahora la tengo que cuidarlo yo. Conflictos así a la orden del día. Sí. Entonces, lo que yo recomiendo habitualmente son 2 cosas. 1, vínculo, etimológicamente significa estar atado. Conflicto significa etimológicamente con nudo. Toda atadura se puede anudar. Yo tengo la cadenita de oro, la saqué del alajero, tiene un nudo. ¿La tiro? No. ¿La maldigo? No. ¿Dejó de tener valor o belleza? No. ¿Qué tengo que hacer? Deshacer el nudo. Ningún nudo se hace con una sola mano. No, es cierto. El conflicto no es solo culpa tuya. Y ningún nudo se deshace con una sola mano. Los dos tenemos que hacer algo para desarmarlo. Si hacemos esto, la cadena sigue siendo una hermosa cadena. Ahora, ¿cuántos viven con la cadena convertida en una gargantilla que te aprieta porque no resolviste el nudo? Un día eso hace ruido, ¿verdad? Bueno, entonces, recomendación, no le tengan miedo a los conflictos.
y no piensen que el conflicto siempre es culpa del otro. Claro, hay que hacerse cargo. Y cuando hay un conflicto, además de denunciarlo, propongan cómo resolverlo. Esto en el matrimonio se ve mucho, ¿no? La culpa es tuya, porque vos, porque nunca, porque siempre, pero a nadie se le cabe una idea de decir, como cantaba Roberto Carlos en mi generación, yo te propongo. Ajá. ¿Te acordás, Roberto Sí. Carlos? Yo te propongo que nos amemos, ¿no? Bueno, primero, los conflictos se resuelven, si no después pasan facturas A futuro. Sí. muy duras. Ujú. Y luego, aún así, lo que vos tenés que decidir es, suponte, qué hija querés ser. No seas reactiva al padre que fue él, porque en definitiva volvemos al principio. Vos tenés que decidir quién querés ser. Entonces, yo, siendo conflictos, no me quiero ir. Pero los vínculos intergeneracionales son de enriquecimiento para las 3 generaciones. Esto es lo que tenemos que entender. Hay muchas experiencias, Liliana, en el mundo hechas ya de hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Japón, un edificio de 2 plantas. Planta baja geriátrico, primer piso orfanato. Sí, es cierto, donde digamos, la relación entre los abuelos y los chiquitos. Entonces, son como nietos y abuelos sustitutos. Mejora la calidad de vida de ambos. Sí. Bueno, eso hay mucho hecho en el mundo, ¿no? Sí, también adopción de abuelos, por ejemplo. Adopción de abuelos. Aquí, en una época, hace muchos años, Pam hizo una experiencia, lamentablemente la hizo una sola vez, que se llamó Cuentos y Colores, si mal no recuerdo. Y se armó un concurso literario entre ancianos. Se eligieron 10 cuentos, Sí. y después un concurso de manchas entre niños que tenían que ilustrar los cuentos. Ujú, qué lindo. Y luego se publicó un librito llamado Cuentos y Colores. Hermosa experiencia de trabajo compartido, conjunto, Claro. ¿no? Bueno, esas cosas habría que hacerlas más. Sí, yo creo que sí. Ahora, hay muchos papás que, por ejemplo, recurren al cuidado de los abuelos, o sea, de sus chicos por sus abuelos, pero después empiezan los celos. ¿Qué son estos celos que, digamos, de una relación que es tan natural? ¿Por qué? ¿Es inseguridad de los padres? Celos de... bueno, hay 2 celos posibles, ¿no? Ujú. Hoy te tirás al piso a jugar con tu nieto, conmigo no me daba bola. Esa Sí, es una por ejemplo. línea de celos, ¿no? ¿Por qué no eras así conmigo? Sí, ¿No? Y después está el celo de que el nieto quiere ir más con el abuelo que con el padre. claro, y entonces el padre reclama, pero yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Ahí está. Bien, yo tengo afortunadamente 4 nietos, que son 4 bombones, después te muestro las fotos Bien. para que veas que es verdad, y lo vivo permanentemente. Hay un dato, mira, 2 datos te voy a dar, por lo menos de mi parecer. Ujú. Cuando uno es padre, tiene conciencia de que el tiempo pasa rápido. Yo veo a mis hijos, son 2 hombres, sus familias, padres de familia, no lo puedo creer. ¿Cómo fue que pasó tan rápido? Y digo, qué tonto que fui. No lo aproveche. Ese día que pude haber ido a verlo jugar al rugby y no fui porque tenía otro tema de Otro trabajo, y compromiso, dije, bueno, sí. la próxima. Y no llegó esa próxima. Y no llegó, y me perdí un montón de ver partidos de rugby de mis hijos. Ya lo aprendí, de modo tal que ahora no me va a volver a pasar con mis nietos, ¿eh? Mi nieta tiene clase abierta de danza, largo todo y la voy a ver, ¿eh? Porque yo sé que el tiempo pasa rápido. Mi nieta viene corriendo, abuelito, abuelito, se me trepa la falda. Lo vivo todo lo que puedo porque yo sé que dentro de poco no va a venir más diciendo abuelito, abuelito, treparse la falda. Ya lo viví. Otra segunda vez no me van a agarrar. Eso modifica la relación del abuelo con el nieto respecto de lo que fui como padre con el hijo. Claro. Esto es la primera cuestión, ¿no? Esa conciencia. Y luego, a mí cuando me dicen que el abuelo tiene por tarea malcriar al nieto, no, participa de la crianza del nieto desde otro lugar. Y si vos me decís, ¿cuál es la tarea del abuelo? La tarea del abuelo, creo yo, es crearle al nieto recuerdos que cuando sea adulto van a ser su reservorio de ternura. Mi tarea hoy es generar en mis nietos recuerdos para que cuando sean adultos, yo ya no voy a estar, pero cuando ellos necesiten ternura, tengan ese reservorio que son los recuerdos de lo vivido con los abuelos. De modo tal que si viene mi hijo y me plantea celos, le digo, aquí en la radio se lo diría de otra manera en casa, déjate de embromar. Déjate de embromar. Vos hacés lo tuyo, yo hago lo mío. Y vamos a un corte.
Y seguimos con el doctor García Pintos y recorrimos la vida en sus distintas etapas, las relaciones intergeneracionales y llegamos al final de la vida. ¿Cómo encaramos ese final cuando fallece alguien querido, un ser querido para nosotros o para nuestras amistades o nuestra familia? ¿Qué se dice? ¿Cómo se enfrenta ese momento? Mira, es un tema y durante la pandemia los terapeutas lo trabajamos mucho este tema, ¿no? Es decir, como nunca antes en la vida profesional mía, todos los días, todas las consultas era muerte, ¿no? De un ser querido, el miedo a morir, ¿no? Así que es una temática muy importante. Yo te voy a tirar así como algunas ideas que habría que hilvanarlas porque daría para mucho más, ¿no? Primero, la muerte es lo que le da sentido a la vida. No es algo que se opone a la vida, es parte de la vida y le da sentido. Te pongo un ejemplo. Si vos te tomás 5 días de vacaciones, ¿qué haces el primer día cuando llegas a la playa? Te levantás temprano, querés aprovechar el día, vivirlo intensamente, te vas a dormir tarde, a pesar de lo cual mañana te levantas temprano, aprovechás el día porque sabes que son 5 nada más y te vas a volver. Si vos tuvieras una vacación por tiempo indefinido, ¿sería igual? No, supongo que no. Si tuviéramos conciencia que un día nos vamos a morir sin miedo, viviríamos cada día como esos días de las vacaciones, intensamente, aprovechándolo, ¿no? Sí. Por eso la muerte le da sentido. Si fuéramos eternos, no estaríamos aquí hablando ahora, Liliana, porque vos hubieras dejado esto para cualquier momento y yo te hubiera dicho, bueno, un día sí, nos reunimos y hacemos el programa. Todo da igual. Dar igual. Por eso hay que hacerlo. William Morris decía, pasaré por este mundo una sola vez. Así es. Haga yo esa acción ahora, diga esa palabra que tengo que decir ahora, porque pasaré por este mundo una sola vez. Es cierto, sí. ¿No? Cuando yo hacía el catecismo, nos enseñaban una expresión de San Agustín que para los 9 años era aterradora, inconveniente, pero decía, mira que Dios te mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. A los 9 años era un calvario, ¿no? La verdad, lamento que me lo hayan dicho a esa edad. Por suerte después la entendí, pero es esto, ¿no? Sí. La muerte le da sentido a la vida. Segundo, por eso hay que llegar a la muerte lo más vivo posible. Ese es el propósito, llegar a la muerte lo más vivo posible. Una vez me pidieron dar unas charlas para colegas que trabajan en cuidados especiales, con enfermos terminales, terapia intensiva, sí. Cuidados paliativos. Y mi charla se llamó La vida después de la muerte. Y todos pensaban que iba a hablar de algo místico. No, cuando a una persona le decís que se va a morir, esa es la muerte. El trabajo nuestro es volverlo a traer a la vida, porque tiene que llegar al último día lo más vivo posible. Sí. Un ejemplo puede ser Juan Pablo II, para poner un ejemplo que todos conocen. Cuando fue designado papa, era el papa atlético. Sí. Estaba en jogging, hacía esquí, alpinismo, ¿te acordás? Sí. Y cuando murió, era un viejo que se babeaba. Todos decían, hay que ocultarlo para que la gente se quede con la imagen del Papa vigoroso. Sin embargo, él hasta el último día de su vida tuvo vida pública. ¿Por qué? Porque él era pastor y su tarea era enseñarnos cómo vivir, cómo enfermar y cómo morir. Él llegó vivo a la muerte. Eso es llegar vivo a la muerte. ¿Sí? Tercera idea. La muerte nos hace invisibles, no inexistentes. La muerte nos hace invisibles, no inexistentes. Por eso, aquel que se ha muerto sigue estando. Lo único que se opone, lo único con lo que la muerte no puede es con el amor. No se acaba nunca el amor. La muerte no corta el amor. Por eso, el que muere se vuelve invisible, pero no inexistente. Sigue estando conmigo. De otra manera. Hay una imagen de la mitología griega que cuando, termina la gran contienda, por lo cual Zeus queda como en el Olimpo como el dios de todo y sus hermanos, ¿no? Zeus tiene el rayo para dominar el mundo, Neptuno tiene el tridente para dominar las aguas y Hades tiene un casco para dominar el inframundo, lo que está más allá de esta vida. Y para entrar a ese inframundo tiene un casco que lo hace invisible. La muerte es el casco de Hades. La muerte es cuando uno, después de la lucha de toda la vida te da el casco de Hades, te da el premio. Juan 23, que murió parecido a
Juan Pablo II, ¿no? Con una enfermedad larga, dejó un escrito entre sus confesiones que decía: espero a la muerte como quien espera la visita de una hermana. Ojalá que se demore en venir porque tengo muchas cosas que hacer, pero cuando llegue la voy a recibir como quien recibe la visita de una hermana, ¿no? Entonces creo que no es fácil, porque a nosotros nos angustia porque tenemos conciencia que nos vamos a morir, o conciencia que se puede morir la gente que uno quiere. Los animales no. Claro. Claro, en eso están liberados. Nosotros tenemos angustia. Pero tenemos que tratar de entender el tema de la muerte, aprovechando cada día, viviéndolo como se merece, no dejando postergar para mañana, porque un día va a llegar. No sé si es lo peor que nos puede pasar. No, creo que hay cosas peores. Creo que el sufrimiento, la enfermedad es peor que la muerte misma. Pero cuando una persona muere con felicidad, con la felicidad no es chocho de la vida, es con la conciencia tranquila. Y yo creo que tiene el premio, ¿no? El casco de Hades. Sí, es cierto. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vincularnos con ellos, que ahora son invisibles. Ellos no tienen que aprender nada, tenemos que aprender nosotros a verlos y a percibirlos. Doctor, le agradezco muchísimo, realmente ha sido un programa para escucharlo más de una vez y por supuesto tiene las puertas abiertas y el micrófono abierto para venir cuando lo desee. Bueno, cada vez que me invites, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vos.